Cuando hablas con la gente y les dices que hay 600 millones de árabes en Medio Oriente y que 10 millones y medio de judíos son la nación más poderosa de toda la región, entonces tienen que encontrar una razón de por qué es así, por qué es eso. Bueno, fue Estados Unidos quien hizo eso. Todos los judíos hicieron que Estados Unidos hiciera eso, como si Israel no tuviera nada que ver con ello. Y dices, bueno, Omán o Arabia Saudita tienen más dinero que Israel y son más grandes. ¿Y por qué no son ellos la potencia? Bueno, no lo sé. Bueno, ellos están ocupando Gaza. Ellos están ocupando, bueno, Turquía está ocupando el 20% de Chipre desde 1973. ¿Te preocupa eso? No lo sabía. Entonces, ¿por qué siempre es Israel? Hoy me acompaña Victor Davis Hansen, historiador, autor de bestsellers y miembro senior de la institución Hoover en la Universidad de Stanford. Él pasó décadas estudiando cómo comienzan las guerras y cómo remodelan el mundo. Profesor Hansen, en este momento, las tensiones con Irán están aumentando, pero al mismo tiempo, voces importantes de la derecha, como Tucker Carlson, Candace Owens y Megyn Kelly, se están volviendo contra Trump e incluso cuestionando el papel de Israel. Algunos dicen que esto es necesario, otros dicen que es un grave error. Así que déjame preguntarte de forma muy sencilla, ¿por qué algunos de los mayores partidarios de Trump de repente se están volviendo en su contra y en contra de Israel por esta guerra? Es una pregunta interesante porque está documentado, yo diría que apoyan el 90% de su agenda, ya sea abiertamente, ya sabes, el cierre de las fronteras. Así que en este tema en particular, no solo se han enfocado en él, sino que lo han convertido en el ejemplo o el punto de inflexión de todo. En otras palabras, si él no está de acuerdo con ellos en este tema en particular, entonces anulan todas sus posturas conservadoras de toda la vida. Así que tienes razón al preguntar por qué parece inexplicable. Quiero decir, si él hubiera, digamos, no sé, si él hubiera dicho, bueno, no quiero meterme en el lío transgénero, mejor lo dejo pasar, ¿habrían hecho lo mismo? No lo creo. Así que aparentemente tengo que examinar lo que ellos dicen, no lo que yo digo. Ellos dicen que él hizo campaña para poner fin a las guerras eternas, o lo que él llamaba guerras interminables, o como ellos lo llaman. Pero eso estaba definido por la desastrosa aventura de 20 años en Afganistán y los 8 años de problemas en Irak. Y lo más cercano que hemos visto hasta esta guerra, quiero decir, fue una operación de un solo día contra Soleimani y contra Baghdadi. Fueron como 3 semanas bombardeando al ISIS. Maduro fue un día, 26 horas entrando en la guerra de 12 días para destruir las instalaciones nucleares en junio de 2025. Así que ahora llevamos 6 semanas, 7 semanas tal vez, ya son como 52 días. Ha habido trágicamente alrededor de 13 soldados caídos. No tenemos tropas terrestres ahí. Los israelíes han desplegado probablemente 300 aviones. Y no entiendo, no comprendo cómo esto puede considerarse una guerra interminable, especialmente porque nunca hemos visto una guerra, en mi experiencia, tan asimétrica. Y creo que lo que están haciendo es confundir la supervivencia del régimen por ahora con la victoria, porque sienten, bueno, ¿por qué no lo eliminan? Pero hay una contradicción o paradojas. No queremos pelear esta guerra, no creo que ustedes tampoco quieran hacerlo de la manera en que peleamos en Fallujah o en la provincia de Helmand. No queremos entrar por tierra e ir casa por casa y darles la ventaja y pelear su tipo de guerra yihadista. A veces es inevitable, como están aprendiendo, y a veces en el sur del Líbano, pero básicamente los israelíes tampoco les gusta pelear de esa manera, tuvieron que hacerlo en Gaza. Nosotros no, los ejércitos occidentales no funcionan tan bien, renuncian a muchas de sus ventajas innatas. Así que hemos hecho una guerra aérea. Si haces una guerra aérea y dices que vas a destruir la capacidad del enemigo para hacer la guerra, entonces realmente no vas a poder exigir una rendición incondicional a menos que estés dispuesto a arrasar todo el país. Algo parecido a lo que hizo Rusia en la Tercera Guerra de Chechenia cuando destruyó Grozny. Nosotros no vamos a hacer eso. Así que vamos a hacer que sea imposible en el futuro cercano, tal vez 5 o 10 años, que ellos puedan hacer la guerra. Ese era todo el propósito de la guerra. Pero ellos parecen pensar que, porque está sobreviviendo, nosotros somos impotentes y que todas las cartas están en manos de Irán. Pero la coalición, cuando quiera acelerar, puede hacerlo. Si analizas cualquier tipo de escenario, ahora están enviando lanchas torpederas. Trump dice que los va a destruir si ponen minas. Bueno, nosotros fácilmente podemos decir, y creo que él debería destruirlos si abordan cualquier barco, sea cual sea.
¿Qué van a hacer? Dicen que tienen escondites secretos de misiles. ¿Van a cubrir todo el Golfo? Si hacen eso, no tendrán puentes ni generación de energía. Así que la escalada es muy fácil de nuestra parte. Y en cuanto al riesgo, es muy pequeño comparado con el riesgo que ellos asumen. Y todo esto es paralelo al hecho de que, según sus estimaciones, están perdiendo entre 400 y 500 millones al día en ingresos y producción económica. Así que esto no puede continuar mucho más tiempo, incluso sin represalias. Así que tiene que haber una razón, y creo que una de las razones es que tiene que haber una razón para este apóstata, estos apóstatas de repente, y creo que sienten que tenían una relación muy cercana con la administración de Trump. Eran habituales en Mar-a-Lago, tenían su número de celular, lo llamaban. Pero cualquiera que conozca a Donald Trump sabe que no llamas a Donald Trump, no lo buscas. Él puede llamarte, pero siempre es en sus términos como debe ser. Pero creo que Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, Megyn Kelly, Tucker Carlson, todos sentían que tenían la atención del presidente y sentían que él tenía que apegarse a la agenda MAGA, que era neo. Ellos pensaban que era neo-isolacionista. Nunca fue neo-isolacionista, era jacksoniano. Así que él cree en la disuasión preventiva, ya sea eliminando, como dije, a Baghdadi o a Soleimani o al grupo Wagner o a ISIS o a Maduro. Hay una larga historia que si él siente que hay una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y en un análisis de costo-beneficio puede lograrlo con poco riesgo, lo hará. Lo hizo con los hutíes. Pero ellos pensaron que iban a tener un gran enfrentamiento con él, y eso siempre es un error. Señor presidente, usted traicionó la promesa de evitar guerras opcionales en Medio Oriente. Esta es una guerra interminable. Y eso no lo haces con Donald Trump, y ellos no esperaban lo que él hizo. Él contraatacó y dijo, se acabó para ti, yo terminé contigo. La otra cosa es que, y no puedo hablar por todos ellos porque hay diferentes niveles entre estas personas. No todos son Nick Fuentes, no todos son Tucker, hay diferentes niveles. Algunas personas ayudan y son cómplices, algunas personas son activas. Pero había una sensación de que el clima en el Partido Demócrata es claramente anti-israelí, antisemita. Todo el partido está impregnado de eso. Y sienten que las instituciones, no el poder político ni el poder militar, sino el poder cultural de Estados Unidos, es demócrata y de izquierda y se está moviendo en esa dirección. Estoy hablando del LA Times, el Washington Post, el New York Times, el Atlantic, PBS, NPR y los noticieros de las cadenas. Toda esa cultura ahora es anti-israelí e incluso se está moviendo hacia eso, y las universidades son antisemitas. Y ellos sienten que ahí es donde, y lo que quiero decir con eso es que ahora Tucker está invitando a Jeffrey Sachs, o ahora gente de la izquierda está elogiando a estas personas. Y creo que sentían que estaban en el ostracismo y que habían asumido un riesgo al identificarse con Trump. Y no hicieron lo que querían, y pensaron que tenían más influencia sobre él de la que realmente tenían, y le hicieron exigencias, lo cual fue suicida. Y sentían que el ánimo del país se estaba moviendo en esa dirección y que iban a aprovechar ese rumbo. Y también, y así ha pasado, ahora están siendo elogiados por la izquierda. La izquierda, en realidad, si ves estos blogs de izquierda, están diciendo que Megyn Kelly y Tucker y Steve Bannon, tal vez no Fuentes y Candes, pero todos ellos tienen buenos puntos que aportar. Están siendo usados casi como si fueran el proverbial tonto útil. Así que hay muchas motivaciones, pero creo que se están moviendo en esa dirección. Y si apoyas a Trump en Estados Unidos, te identificas con las clases medias, las clases trabajadoras, a menudo la clase trabajadora blanca, pero también la hispana. No es una cuestión racial, pero no te identificas con los centros de poder cultural y de maneras muy insidiosas pueden atacarte. Pueden reseñar tu libro de manera dura o injusta. Pueden lanzarte indirectas o críticas. Pueden divulgar tu información privada en Internet, pueden cancelarte. Y eso se vuelve una carga para algunas personas, aparentemente. Quieren dejar de estar marginados, sienten que ya hice suficiente y que Trump no los recompensó lo suficiente. No fui a Mar-a-Lago lo suficiente y ya terminé con él. Y tal vez haya otras personas que aprecien mis talentos y ahora se encuentran en una extraña alianza con la izquierda.
Es muy extraño. Conocí a todas estas personas, a algunas de ellas muy, muy bien. Y fue todo un shock. Sucedió bastante de repente. En el caso de Tucker, creo que estuve en su programa durante 7 años, todos los lunes por la noche, no vi ni una pizca de eso. Y de repente le empezamos a ver a Darrell Cooper, el chiflado de la Segunda Guerra Mundial, y luego veíamos a este alcalde loco en Belén, y entonces hubo indicios. Y luego, mientras eso aparentemente se hacía más popular o ganaba notoriedad, creo que ahora el 70% de sus programas son sobre Netanyahu o Israel. Y por eso es preocupante, porque baja el estándar de lo aceptable. Y ahora estamos como en un ambiente de los años 30, donde tenemos a los padres Coughlin y los Lindberghs diciendo que los judíos nos van a meter en la Segunda Guerra Mundial. Requiere que todos hablen al respecto. Si les preguntas a estas personas, como yo lo he hecho y he tenido discusiones con ellos, bueno, ¿por qué no se enfocan en el Golfo? No creo que el Consejo del Golfo de las 6 naciones nos haya metido en esta guerra, pero si vas a argumentar que alguien lo hizo en términos de la cantidad de dinero que se les da a las universidades y la inversión extranjera, por lo general, un país al que le damos dinero no tiene tanta influencia sobre nosotros como los países que nos dan dinero. Y ellos nos han dado miles de millones de dólares. Están hablando de una inversión extranjera a largo plazo de 10, 11 billones de dólares. Han dado cientos de millones de dólares a las universidades. Tenemos programas de estudios sobre Medio Oriente que son abiertamente anti-israelíes en todo Estados Unidos. Entonces, pues, ¿por qué no dices, bueno, estamos en el Golfo ahora mismo para proteger a Arabia Saudita, Omán, Qatar, pero nadie plantea ese argumento. Es solo Israel, así que eso plantea la pregunta. ¿Por qué Israel y no estos otros actores nefastos en las sombras? Y la respuesta es bastante obvia. Es una plaga ancestral de antisemitismo, esa es mi creencia. Ahora, hablando de Tucker Carlson, él dijo recientemente esta semana que ha creído durante décadas que la relación entre Estados Unidos e Israel era poco saludable, pero la guerra con Irán lo obligó a hablar. ¿Crees que es una preocupación legítima o una interpretación completamente errónea de la situación? ¿Se trata de proteger los intereses estadounidenses? O, como dijimos, él está malinterpretando completamente el papel de Israel. Bueno, él lo está malinterpretando, pero no, es muy inteligente. Yo lo conocía muy bien. Así que tiene que ser una distorsión deliberada, porque si te basas en los hechos y dices eso, los últimos 7 presidentes habían dicho que sería intolerable si Irán tuviera capacidad nuclear. Y ahora hemos aprendido desde entonces que sus misiles fueron subreportados. Pueden alcanzar 2.500 millas cada capital en la mayor parte de Europa Occidental. Y según se informa, tenían suficiente enriquecimiento para fabricar 11 bombas en muy poco tiempo si no hubiéramos hecho esto. Han matado a más estadounidenses que cualquier otra entidad terrorista. Bombardean embajadas, bombardean cuarteles, matan estadounidenses individualmente, han hecho amenazas de matar al presidente, querían volar al embajador saudita en Washington. Hacen todas estas cosas nefastas, como usar cargas huecas. Estuve 2 veces incrustado en Irak y todo lo que escuchabas de los comandantes estadounidenses era: ¿por qué nadie detiene estas cargas huecas que vienen de Irán para armar a la resistencia o las insurrecciones también en Afganistán? La idea de que no representaban una amenaza inminente es ridícula. Todos los presidentes querían ponerle el cascabel al gato, pero no tenían el valor. Una de las cosas extrañas sobre esto era que Irán tenía una reputación inmerecida de ser formidable militarmente. Decían, bueno, puedes entrar a Irak y Afganistán, puedes bombardear Libia, puedes hacer todas esas cosas, pero no toques Irán. Esa gente está loca. 93 millones de personas. Tienen la marina más grande de Medio Oriente, tienen miles, tienen ese anillo de fuego de grupos proxy. Y nadie en su sano juicio veía, observaba la situación de manera empírica, donde realmente nunca habían peleado una guerra convencional contra nadie. Y cuando lo hicieron, un país con la mitad de su población, Irak, casi ganó. O sea, fue un empate en los años 80. Irán no impresionó a nadie. Así que mucho de eso, una vez creo. Israel y Estados Unidos destruyeron este mito de invencibilidad y demostraron que era vacío y humillante. Este país, y lo hicieron con muy pocas pérdidas. Todo el establecimiento quedó atónito. ¿Qué pasó?
Bueno, el acuerdo con Irán, ahora están tratando de decir que el acuerdo con Irán podría regresar. Y están desconcertados y simplemente están diciendo las cosas más ridículas. Ellos están ganando. Es absurdo. Es la situación más asimétrica que hemos experimentado. Y cuando Tucker dice, bueno, están sobreviviendo, bueno, están confundiendo la supervivencia con la derrota. La única razón por la que ese régimen existe es esa. Israel y Estados Unidos han decidido que no quieren enviar tropas terrestres a Irán ni marchar hacia Teherán para sacar a esta gente del poder y luego hacer lo mismo que en Irak o Afganistán, quedándose ahí como blancos de ataques mientras intentan trabajar con un nuevo gobierno. Dijeron, no, vamos a pelear esta guerra según los estándares occidentales de poder de fuego y poder aéreo. Y no necesariamente vamos a poder determinar el tipo de gobierno o, cuando caiga este régimen, el tipo de gobierno que lo reemplazaría. Pero vamos a asegurarnos de humillar y destruir tanto su capacidad de hacer la guerra que vamos a preparar el terreno para que después pueda gestarse un cambio. Alguien podrá hacer esto después. Pero esa no es nuestra intención principal. Ese es nuestro deseo, pero esta vez no vamos a repetir algo como Faluya o la provincia de Helmand. Y entonces todos dijeron, bueno, todavía están ahí y tienen barcos. Pero si alguien analiza y disecciona la situación y observa el estado exacto de su marina, sus defensas aéreas, su fuerza aérea, su mando, puede ver que han sufrido una derrota de proporciones catastróficas. Una inversión de 50 años, 47 años, probablemente $500 millones en arsenales militares e infraestructura. El complejo militar industrial nuclear está arrasado. Y no ha terminado, porque si siguen intentando enviar barcos al Golfo, estoy seguro de que, o si continúan amenazando a Israel o a los estados del Golfo con más misiles, estoy seguro de que Trump se verá obligado o tendrá que actuar, y la próxima vez que actúen, tengo la sensación de que será aún más catastrófico para Irán que el primer ciclo. Ahora, ¿es Israel un activo estratégico para Estados Unidos? Si Estados Unidos no tuviera a Israel como aliado, ¿qué cambiaría realmente? ¿Y por qué se juzga a Israel de manera diferente que a cualquier otro aliado que tiene Estados Unidos? Bueno, podemos responder esa pregunta de muchas maneras. Israel tiene 300 aviones de combate de primera línea, tiene a los mejores pilotos. Como estadounidense diría que no puedo decir que sean mejores que los de Estados Unidos, pero son comparables a los pilotos estadounidenses. Tienen más aviones que Alemania, tienen más aviones que el Reino Unido y tienen más aviones que nuestros amigos. Esas son nuestras tres principales potencias de la OTAN. Usaron todo eso en este esfuerzo y lo aprovecharon. Analizamos objetivos endurecidos, objetivos militares. No es que hubiera una superposición, pero dieron el paso más controvertido de eliminar a personas concretas. Y luego, si lo hubiéramos hecho, tal vez también habríamos podido hacerlo, pero habríamos estado luchando una enorme batalla política con la izquierda que decía, están recurriendo al asesinato. Ellos siguieron adelante y lo hicieron, y eso fue de enorme ayuda. Los 6 estados del Golfo que forman el Consejo del Golfo tienen 600 aeronaves de combate. Ninguno de ellos realmente entró en el espacio aéreo iraní. Ellos querían esta guerra tanto como nosotros o tanto como Israel, si no es que más. Y aún así tenían esta enorme fuerza aérea, que es el doble del tamaño de la de Israel, y no quisieron arriesgarla o no quisieron arriesgarse a sufrir represalias, y de todos modos la recibieron. Así que, según el estándar militar, Israel ha sido excelente. Es el único gobierno democrático y consensuado en la región. Es el único país occidental en la región, y cuando le damos dinero, ese dinero se recicla, y el 80% de las compras de armas con ese dinero provienen de empresas estadounidenses. Ellos hacen adaptaciones en aviones de combate, en armas estadounidenses, esa retroalimentación cruzada mejora la eficacia de estas armas. Ellos comparten inteligencia con nosotros. Reconocemos que no hay dos naciones que tengan objetivos estratégicos idénticos. Israel es un país cercano y vulnerable al problema en Medio Oriente, y nosotros somos un país lejano y más seguro que Israel. Así que obviamente las amenazas siempre parecen más existenciales para Israel que para nosotros. Y eso es una consecuencia natural. Tucker y este grupo malinterpretan eso. Ellos piensan que
porque Israel tiene una amenaza existencial justo en su puerta y tiene una población de menos de 11 millones de personas, por lo tanto no toman eso en cuenta. Ellos piensan, bueno, ¿por qué nos preocupamos por eso? ¿Por qué Israel es tan paranoico? Bueno, si estuviéramos en su lugar, nosotros también seríamos paranoicos. Pero nosotros tenemos 340 millones de personas y estamos a 6.000 millas de distancia y tenemos 2.500 o 3.000 aviones de combate y 11 grupos de portaaviones. Así que hay una diferencia ahí en la percepción. Es solo porque Israel es mucho más vulnerable. Israel ha sido amenazado, remontándonos a la supuesta declaración de Rafsanjani de que era un estado que una sola bomba podría destruir. Ha sido amenazado durante 30 años con la aniquilación nuclear. Cada 5 años un Ahmadinejad o Rafsanjani o alguien decía, me gusta la idea de Israel porque pone a la mitad de los judíos del mundo en un solo lugar y puedes deshacerte de ellos con una sola bomba. Han dicho cosas en ese sentido. Así que no lo sé, creo que también hay un poco de, como sucede con el antisemitismo, pues un poco de envidia o celos. Ven que Israel sobresale en el Medio Oriente y sobresale tanto que cuando es atacado y responde, su respuesta es tan letal y tan mortal que casi sienten que tiene que regirse por reglas de caballerosidad. ¿Por qué no te atas una mano a la espalda y aceptas algunas bajas para equilibrar las cosas? Y eso se traslada a la excelencia intelectual y financiera judía en Estados Unidos, el 3% de la población, y de vez en cuando todos estos tipos bajan la guardia y dicen, ya sabes cuántos judíos hay en Wall Street o cuántos, y eso no es muy estadounidense. Siempre solíamos tener el buen tipo de envidia. Los europeos tenían el tipo malo. Ellos eran envidiosos de una manera negativa, tratando de destruir a alguien que tenía éxito. La nuestra siempre fue la buena. Imitémoslos y sigamos ese ejemplo. Pero existe ese elemento de que los judíos sobresalen dentro de su demografía. Y lo mismo hace Israel en ese vecindario que es tan peligroso. Y sienten que son superiores o que deberían ir más despacio y dejar que todos los demás los alcancen y todo eso. Todo eso está surgiendo ahora. No pensé que lo vería fuera de la izquierda. Pero la izquierda tiene una especie de Caribdis, un monstruo de 3 cabezas. Tienen el diversidad, equidad e inclusión y el islamismo ahora con Mondami y otros en Michigan y luego el socialismo. Y los tres se potencian mutuamente, así que Israel supuestamente es un país blanco. Es como un invasor capitalista, neocolonial y colonizador. Es antiislámico, es culpable de genocidio. Y ahí es donde está la izquierda ahora. Y eso también alimenta algunas de las cosas que dicen Candace y Tucker. Si ves su influencia real y las encuestas, no parecen tener grandes audiencias, pero tampoco parecen tener el efecto de mover al Partido Republicano en esa dirección en particular. Y por lo que sabemos, cada vez que alguien se pelea con Trump en discusiones personales de ida y vuelta, y hay una variedad de razones por las que no podemos entrar en detalle, podríamos pasar todo el programa en eso, pero pierden. Marjorie Taylor Greene ni siquiera está en el Congreso ahora, está completamente a merced de CNN. Si la dejan aparecer, nadie más la deja aparecer y solo la invitan a hablar de ciertos temas para criticar a Trump. Y eventualmente le pasará lo mismo a Tucker. A todos ellos les pasa eso también. Ahora, has dicho que Irán tiene tres opciones: ceder, escalar o ganar tiempo. ¿En cuál camino están ahora mismo? ¿Están usando la misma estrategia de retraso otra vez? ¿Cómo crees que se desarrollará eso? Bueno, los han superado con astucia. Pensaron que iban a ser astutos con el bloqueo del Golfo y que los importadores asiáticos en Europa y la izquierda estadounidense ejercerían tanta presión sobre Trump que él cedería o se rendiría. Pero Trump simplemente dijo que es una buena idea. Solo bloqueas todos los barcos, pero lo tienes al revés. Nosotros tenemos el poder, ustedes no, para hacerlo cumplir. Así que vamos a usar ese poder para dejar entrar a todos los barcos excepto los suyos. Y ahí es donde estamos ahora, y solo es cuestión de si queremos empezar a volar estos pequeños botes. Yo creo que deberíamos, creo que lo harán, pero estamos en un modo de estancamiento porque somos demasiado conflictivos. No sabemos quién nos va a representar. Puede que tal vez más o menos vayamos a Pakistán, puede que más o menos no vayamos a Pakistán. Como que queremos, hemos cumplido con sus demandas, excepto que lo pensamos bien y no lo hicimos.
El estrecho está abierto, pero al día siguiente no lo está. Bueno, eso es lo que están haciendo. Y lo están haciendo porque sienten, y estaban equivocados en eso, que el precio del petróleo o la bolsa se verían tan afectados que habría todas estas presiones extranjeras y nacionales sobre Trump para que cediera. Empezamos con las elecciones intermedias a 8 meses de distancia y ahora faltan 6. Y en la forma de pensar iraní, ellos escuchan al senador Murphy, quien dice que es increíble cuando repite la propaganda de que 12 barcos lograron salir, lo cual no es cierto. O Tom Friedman dijo que preferiría ver a Irán ganar antes que Trump recibir el crédito por derrotarlos. O ves a Tim Walz llamar fascista a todo el esfuerzo mientras habla con un grupo de socialistas comunistas en España. Así que ellos digieren eso y concluyen que si simplemente logran sobrevivir, alguien cancelará todo y la gente en Medio Oriente dirá, te enfrentaste al poder combinado de Israel y Estados Unidos. Y esa estrategia podría haber funcionado si no hubieran estado en mala forma antes de la guerra y no hubieran sufrido probablemente cientos de miles de millones de dólares en daños militares y económicos. Y finalmente Estados Unidos sí hizo cumplir este bloqueo. Están perdiendo 400 millones al día en ingresos económicos y ahora les están quitando el acceso a los bancos. Así que todas estas personas que tienen familiares expatriados por toda Inglaterra, por todo Estados Unidos, sus casas, sus autos, su dinero, todo va a ser congelado. Y eso ya les está afectando, así que no creo que puedan continuar mucho más tiempo. Y si continúan, podemos en cualquier momento que queramos hacer que la gente se confunda. Piensan, bueno, vamos a tener que entrar en otra guerra otra vez. No, no tienes que entrar en otra guerra. Solo dices, tienes 500 puentes, mañana se van a destruir 2 y vas a continuar. 150 plantas de energía. Intentaremos atacar los que menos afecten a la gente, pero puede que tengamos que atacar 2 o 3 de ellos. Y puedes hacer eso para siempre si quieres. Y los israelíes pueden hacer lo mismo, o pueden nosotros o los israelíes podemos decir, ya sabes, no sentimos que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sea un interlocutor legítimo. Así que vamos a atacarlos porque todos son criminales y terroristas, y podemos hacer eso. Así que no creo, no veo cómo están en una posición envidiable en absoluto. Y Trump está muy seguro de que puede lograr esto sin tropas terrestres. La gente dice, bueno, tienes que ir a tomar la isla Karg y enviar a los marines, va a estar llena de trampas explosivas y drones. Él no tiene que hacer eso. Todo lo que tiene que hacer es decir que nadie va a poder usarla. Si llegamos a ese punto, voy a bombardear todos los astilleros, todas las grúas, todas las instalaciones portuarias. Voy a dejar los tanques de almacenamiento para que, si el régimen cambia, tengan un oleoducto hacia el continente y aún puedan repararlo muy rápido. Pero no les servirá de nada a los chinos ni a nadie más que quiera usarlo. Así que hay todas estas opciones. El grupo de Tucker y la izquierda es como algo orwelliano o como Alicia a través del espejo. Todo está al revés. Nunca había visto algo así. Podía ver Vietnam y podía ver que estábamos en un estancamiento en Irak y Afganistán, pero esto es muy diferente. Es más como la campaña Serbia. Fueron 72 días de bombardeos donde perdimos 4 o 5 aviones, pero nosotros. La administración de Clinton voló el 80% de esas misiones y destruyeron todos los puentes sobre el río Danubio. Y cuando Milosevic no cedió, empezaron a destruir sus plantas de energía. Dejaron a una ciudad de 1,5 millones de personas en la oscuridad periódicamente cada semana. Y aún así, la izquierda decía que hacer eso sería un crimen de guerra, pero aún así estaban animando a todos cuando eso sucedió. Lo mismo en Libia. Bombardeamos a Gaddafi. No sé por qué lo hicimos. Él estaba con ánimo reformista, estaba entregando el poder a la siguiente generación de Gaddafis que no eran buenos, pero podían trabajar con ellos. Y la bombardeamos durante 7 meses. Francia y Alemania nos arrastraron a eso. Y lo mismo, terminamos haciendo el 80% de las misiones. Esto regresa a tu pregunta sobre el valor de los aliados. No sé por qué la gente critica a Israel por meternos en conflictos cuando ellos nos metieron en Serbia, nos metieron en Ucrania, nos metieron en Libia. Bombardeamos estaciones de televisión, bombardeamos instalaciones portuarias, bombardeamos barcos, y todos estos fueron presidentes de izquierda quienes lo hicieron. Francia nos llamó durante 20 años y dijo, no podemos sacar a los islamistas de Chad, nuestra antigua colonia, a menos que ustedes abastezcan nuestros aviones, nos den logística y nos reabastezcan.
Thatcher llamó a Reagan y dijo, vamos a recuperar las Malvinas, pero necesitamos lo siguiente. Necesitamos 2 millones de galones de gasolina. Necesitamos reabastecimiento de misiles Tomahawk y Hellfire. Necesitamos inteligencia. Necesitamos reconocimiento fotográfico. Necesitamos que tus submarinos nos digan dónde están los submarinos argentinos. Y por cierto, queremos que un portaaviones de la Marina esté en reserva por si perdemos nuestro único portaaviones. Y necesitamos eso. Y hicimos todo eso en nuestro hemisferio para gran disgusto y enojo de nuestros vecinos de habla hispana. Y entonces, sobre la pregunta que mencionaste acerca de los aliados, la gente está muy enojada con los aliados, pero aparte de este grupo conspirador, están molestos con España por negarnos el espacio aéreo en una base conjunta de la OTAN. Están molestos con Gran Bretaña por Diego García. Están molestos con Alemania por decirle a todos que esta es una guerra ilegal. Incluso están molestos con Maloney por no dejarnos aterrizar en Sicilia. Todo eso se pudo haber hecho de manera sigilosa, sin anuncios. Llama a Trump y dile, ¿qué necesita, señor presidente? Este es un enemigo común. Estamos dentro del alcance de los misiles. Todo lo que pedimos es que no le digas a la gente el alcance de nuestro apoyo, pero fuera de eso tienes nuestro apoyo y todo habría estado bien. Y eso es lo que ha hecho Israel. Nadie en Estados Unidos sabe hasta qué punto hay aviones estadounidenses basados en Israel y cómo están operando con Israel. Israel lo mantiene en secreto. Pero si Israel dijera, ya sabes, no puedes usar nuestro espacio aéreo, eso sería absurdo como aliado. Y así es cuando llegas a estos callejones sin salida del razonamiento donde tienes una pregunta y no hay una respuesta racional, excepto un profundo desagrado hacia Israel por su éxito y su poder. Y ya sabes, cuando hablas con la gente y les dices que hay 600 millones de árabes en Medio Oriente y 10.5 millones de judíos, son la nación más poderosa de toda la región, entonces tienen que encontrar una razón de por qué es así. ¿Por qué es eso? Bueno, fue Estados Unidos quien hizo eso. Todos los judíos hicieron que Estados Unidos hiciera eso, como si Israel no tuviera nada que ver, ya sabes. Y dices, bueno, Oma- Omán o Arabia Saudita tienen más dinero que Israel y son más grandes. ¿Y por qué no son ellos la potencia? Bueno, no lo sé. Bueno, ellos están ocupando Gaza. Están ocupando, bueno, Turquía está ocupando el 20% de Chipre desde 1973. ¿Te preocupa eso? Ellos tomaron toda la parte norte de la isla. Oh, no sabía eso. Entonces, ¿por qué siempre es Israel? ¿Es la selectividad de su enojo lo que es el indicador, el barómetro de lo que los motiva? Profesor Hansen, realmente aprecio su tiempo. Esto fue increíblemente útil y esclarecedor. Esta fue una conversación increíble y lo aprecio mucho. Espero que se encuentre bien. Sé que ha tenido algunos desafíos de salud recientemente, así que le deseo mucha fuerza y salud continua. Y gracias de nuevo por acompañarme. Gracias. Bueno, gracias. Y salude a su audiencia y no se desanime demasiado. Hay muchos más simpatizantes de Israel, de Estados Unidos. Los simpatizantes de Israel son tranquilos y racionales, y los que odian a Israel son ruidosos e irracionales, pero creo que todavía son minoría. Gracias. Gracias.